de seguridad. Sobre salud hablaremos un poco más adelante cuando a partir de las 7 recibamos entonces al doctor Julio Castro en nuestro programa, y sobre clima y ambiente hablamos de inmediato porque el pasado miércoles 5 de junio, antes de ayer, fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Es una fecha para reflexionar sobre la importancia que tiene el cuidar nuestro planeta y tomar acciones para protegerlo, y por eso hemos querido invitar al programa el día de hoy a Eric Quiroga. Eric Quiroga, como saben, es ambientalista, promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono y del récord Guinness del relámpago del Catatumbo. Profesor Quiroga, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Oye, gracias, mire, en verdad te agradezco de corazón la oportunidad que me brinda, porque este es un día especial, en verdad es un día especial para nosotros, aunque todos los días deberían de ser días especiales para el ambiente. Este es un día que tiene una connotación muy importante, ¿no? ¿Y por qué? Porque la mayor amenaza al medio ambiente o al ambiente, como le quiera llamar, sin duda alguna es el cambio climático. Entonces, ¿por qué? Porque el cambio climático altera la composición de la atmósfera global y eso causa múltiples consecuencias negativas para la naturaleza y para la vida, ¿no? Entonces, bien, yo quería aprovechar la oportunidad que me brinda para hablar de un tema muy, muy especial, porque se trata de algo que ocurrió en Venezuela y que tiene una connotación muy importante, lo que se refiere al cambio climático, pero yo me voy a referir a lo que yo llamo una coincidencia única en el mundo, que ocurrió en Venezuela, que está vinculada al cambio climático, ¿no? Lo que aquí en Venezuela, como fue de conocimiento público el pasado 8 de mayo, en la red de investigadores y expertos internacionales de la criósfera, que es lo que hacen el monitoreo en lo que se refiere a las nevadas, a los sitios nevados del planeta. Bueno, ellos informaban que la desaparición del último glaciar en Venezuela, conocido como Humboldt, la Corona. ¿Por qué? Porque se había vuelto demasiado pequeño para ser clasificado como glaciar. Tenía menos de 2 hectáreas. Ahora bien, yo quiero hablar de algo que es muy importante y que hasta ahora, desde el 8 de mayo para acá, no se ha planteado públicamente, ni a nivel nacional ni tampoco a nivel internacional, que es lo siguiente: el cambio climático, ¿verdad? Lo que se conoce ahorita en este momento como cambio climático, eso nació en Venezuela. Nació en Venezuela y fue Humboldt, fue el explorador Alexander Humboldt, el gran Humboldt, padre del ambientalismo, quien desarrolló la idea del cambio climático aquí, provocado por los humanos en Venezuela, porque él estudió las transformaciones que ocurrían, porque él en verdad él vino a Venezuela, pero específicamente voy a hablar del año de 1800, ¿verdad? Cuando él llega, el 8 de febrero estaba en el Cerro del Ávila, y de allí él emprende un viaje hacia los valles del Tuy y luego después hacia los valles de Aragua. Cuando llega a los valles de Aragua, la gente le habla a él de que hay una gran deforestación y que eso está afectando el nivel de agua del lago de Valencia. Entonces él hace una investigación completa sobre eso y demuestra la existencia del cambio climático. ¿Cómo lo hace? Bueno, él simplemente habla, por lo menos comprueba que la tala y el desvío de las aguas de los riachuelos y los ríos que van hacia el lago de Valencia habían afectado la temperatura del lugar, incluso habían afectado también el nivel del lago de Valencia. Él, cuando hace esto, ¿qué está haciendo? Simplemente está identificando lo que es el cambio climático. Podemos decir, mira, con todas las evidencias que lo sustentan, ¿verdad?, la cual está basada en la mejor biografía que se ha hecho sobre Humboldt, que fue hecho por Andrea Wulf, que fue publicada en un libro que se llama La invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander Humboldt. Eso salió en el año 2016. Bueno, basado en eso, en esa investigación, el cambio climático nació en Venezuela hace 224 años. Ahora, ¿cuál es lo que hasta ahora no se ha planteado? Bueno, eso nació, por supuesto, Venezuela tenía el nombre de la Capitanía General de Venezuela, y en esa región que le estaba hablando, en la región inmediata entre el lago de Valencia y los valles de Aragua, es donde se da el gran hallazgo mundial del cambio climático. Entonces, es justamente eso. Es impresionante lo que ha ocurrido en el mundo, porque pasa lo siguiente, y eso es lo que yo quiero destacar: 224 años después,
Humboldt visualiza el cambio climático desde aquí, desde Venezuela, Venezuela se convierte en el primer país del mundo en que pierde los glaciares como consecuencia del cambio climático visualizado por Humboldt. Ahora, esa no es la única expresión del cambio climático. Además de la desaparición del glaciar, ¿en qué más se está expresando ese cambio climático en Venezuela, profesor? Bueno, hay algo muy importante que vamos a hablar de lo que se puede demostrar y de las evidencias, porque es mucho mejor cuando uno habla de las evidencias, porque son prácticamente irrefutables. Uno de los grandes problemas del cambio climático acá ocurrió este trimestre de este año, ¿no? En enero, febrero y marzo. Fue algo público y notorio, ¿verdad? En esa oportunidad yo hice una investigación sobre el tema de los incendios forestales y resulta que desde 1869 que se comenzó por cierto, que fue que se comienza a documentar los incendios forestales, porque ese año se llamó el año de la humareda, porque se incendiaron todos los bosques urbanos, los pocos que habían en Venezuela, todos incluyendo el Ávila. Entonces, ¿qué ocurre? Desde ahí hasta el 2024, hasta este año, ha sido los más intensos incendios forestales que han existido en Venezuela. ¿Y eso a qué se debió? Bueno, a tres elementos que son muy importantes. ¿Cuál fue eso? Bueno, primero el fenómeno del Niño, que en ese momento coincidía con la sequía en Venezuela, que va de noviembre a abril, ¿no? Pero también lo siguiente, el cambio climático, porque lo que venía siempre, incluso lo denuncié por aquí, por acá mismo tuve la oportunidad, que tú me diste la oportunidad, el extremo calentamiento del océano Atlántico como consecuencia del calentamiento global. Y aparte de eso, algo que sin duda alguna tiene un elemento humano. ¿Cuál es ese elemento humano? La deforestación. La deforestación que es algo histórico en Venezuela, ¿no? ¿Por qué es histórico? Bueno, por la razón siguiente, de que en Venezuela los incendios forestales se han ido incrementando desde el 2020 para acá de una manera extraordinaria. Perdón, del 2020 para acá. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué es lo que vamos a hablar, a decir sobre este tema? Bueno, eso es lo que ocurrió. Los incendios forestales de mayor intensidad como consecuencia de la deforestación, ¿verdad? El cambio climático y el fenómeno del Niño, o sea, esa trilogía. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque es muy probable lo siguiente, es muy probable que nos acompañe el problema del cambio climático y del extremo calentamiento del océano Atlántico, específicamente el Atlántico Norte, nos va a acompañar ahora con el fenómeno de la Niña, que ya fue anunciado que va a ser el efecto contrario de lo que ocurrió con el fenómeno del Niño. Entonces, bueno, eso es en verdad lo que yo quería decir, ¿no? Ahora, profesor Quiroga, fíjese, ahí estamos conversando con Eric Quiroga, ambientalista. Hay negacionistas en el planeta, hay negacionistas sobre, por ejemplo, el COVID, hay quien niega la existencia o la llegada del hombre a la luna, hay quien niega que el holocausto haya ocurrido, hay quien niega que exista el VIH-Sida y hay quien niega que haya un cambio climático. Ellos suelen decir que es un ciclo natural, que el CO2 forma parte de la vida y que su impacto realmente en la atmósfera es mínimo. ¿Qué le diría a este grupo? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que ellos utilizan verdades a medias. En verdad, el cambio climático siempre ha existido a través de la historia geológica del planeta, porque es el cambio justamente del clima, que puede ser a un plazo inmediato, mediano o largo plazo, y miles de años o millones de años. Ese es otro tema. Entonces ellos utilizan esa verdad de que siempre ha existido el cambio climático para decir que no, que la intervención humana, que ese es el punto. No se puede decir que el hombre generó el cambio climático, porque eso es absurdo. El hombre lo que hizo fue acelerar un proceso de cambio climático que siempre ha existido en el planeta. Entonces, ¿qué ocurre con eso? De que ahí es donde ellos se hablan de ese tema, ¿no? Incluso ellos van en contra de toda una serie de evidencias científicas. Ellos hablan del ciclo. No, es que el planeta se calienta por el sol, cuando la Tierra, por los ciclos de Milankovitch, el planeta se acerca demasiado al sol, etcétera, etcétera. Pero lo que ellos no dicen
jamás lo dicen, es el tiempo con que ocurre el cambio climático generado por el hombre. A partir del año de 1830 para acá, que en un tiempo geológico eso son décimas de segundo, e incluso en el tiempo también humano es poco tiempo. Se puede demostrar desde el punto de vista de la temperatura del planeta, de cómo ha ido cambiando en relación con la producción industrial del planeta. Pero es algo que se demuestra, porque es algo... lo que pasa es que casi todo el problema de deterioro que ha ocurrido en el planeta ha ocurrido, y los negacionistas inmediatamente, por lo menos con el deterioro de la capa de ozono. Bueno, el agujero de la capa de ozono es natural, siempre se ha formado sobre el polo sur. ¿Por qué? Porque eso se genera por la luz solar, el ozono, y al no haber luz solar pues desaparece prácticamente la capa de ozono, en el polo sur y en el polo norte también cuando llegan los inviernos. Pero entonces ellos decían, no, lo que pasa es que eso es natural. No, no es natural, porque pasa lo siguiente, todo se puede demostrar científicamente, el impacto de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, el impacto de los gases de efecto invernadero sobre el planeta. Se puede demostrar científicamente, y ahí no hay negacionismo que valga, porque la realidad, la evidencia científica es más contundente que el verbo de ello. Sí. Ahora, profesor, quiero que en los 2 minutos que nos quedan, en Venezuela hay mucho que cuidar, es un país de enorme diversidad, pero también hay amenazas. ¿Dónde amerita una intervención inmediata, especial, regiones que deban ser atendidas de forma prioritaria en nuestro país? Hablando de medio ambiente, quiero decir. Bueno, vamos a hablar sin lugar a duda, es el estado Bolívar, claro, la región amazónica de Venezuela y en parte de la región amazónica de Venezuela. Hay que tener mucho cuidado con el arco minero, ¿no? ¿Por qué? Porque es el 10% del territorio nacional, son 112.000 kilómetros cuadrados. Y aún de que ellos supuestamente tengan las extremas medidas del ambiente, no. La explotación minera siempre tiene un elemento que genera la destrucción del medio ambiente, de una manera u otra. ¿Y qué ocurre? Esto ha generado una anarquía en la explotación minera, lo que yo llamo la anarquía minera en el estado Bolívar. ¿Y qué ocurre con eso? Si nosotros, en el 2016 fue que empezó el arco minero, la explotación del arco minero. Entonces, si nosotros colocamos el 2016 al presente, podemos demostrar que los incendios forestales en esa región se han incrementado con el agregado de que si el fenómeno del Niño, que si la sequía que ocurre de una manera natural allí, pero podemos demostrarlo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, hay que tener cuidado con eso, porque se está devastando nada menos que los bosques, gran parte de los bosques de Venezuela y de la selva amazónica. Incluso desde el punto de vista del porcentual, el arco minero es como si en Brasil el 12% de la selva amazónica, ¿verdad?, fuese dada en concesión. Es algo similar, algo así. Lo que pasa es que, claro, es muy grave lo que ocurre allí y hasta ahora, pues, hay que tener cuidado con eso. Bien. Profesor Quiroga, un gusto haberle saludado, escucharle. Gracias, gracias por la oportunidad que me brinda. En verdad, siempre estoy agradecido contigo, Román, por esa excelente oportunidad que me brindas de compartir. Muchísimas gracias a usted por su tiempo y por compartir su conocimiento. Eric Quiroga es ambientalista, es promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono y del récord Guinness al relámpago del Catatumbo. Son las 6:59 de la mañana. Cierro la pauta publicitaria que corresponde a esta hora, hablándoles de Fertilab. La misión de Fertilab es ayudar a parejas a formar una familia con calidad humana, empatía, con un deseo honesto, genuino de cumplir con sus sueños. Por supuesto, siempre de la mano de la tecnología más moderna y un laboratorio de fertilidad que cumple con los estándares internacionales de calidad. Fertilab te acompaña durante todo el recorrido con un equipo humano conformado por médicos especialistas en el área, enfermeras, biólogos de la reproducción, siempre motivados a dar lo mejor. @SomosFertilab. Damos vida
a tu esperanza. Y les quiero hablar de Osole, que tiene la línea más grande de salsas para pasas. Y esa línea ahora es más grande. Tiene nuevos sabores, boloñesa a la crema y amatriciana con tocineta. Osole lo celebra premiándote. Llévate 2 salsas Osole de cualquier sabor y participa por una de 40 freidoras de aire. Escanea el código QR o escribe al número WhatsApp que vas a encontrar en sus redes sociales. Registra tu factura y gana con Osole. Los sabores de la vida. Síguelos en @osole_foods. Promoción autorizada por la SUNDE, válida del 15 de mayo al 15 de junio. Ciertas condiciones aplican. Y vamos a hablar del mes de junio. Todo el mes de junio es para consentir a papá. Y si quieres darle lo mejor, regálale ese merecido descanso que solo le da el mejor colchón. Un Beauty Rest de Simmons. Solo Beauty Rest de Simmons le va a dar el sueño reparador para que papá se llene de energía y despierte feliz todos los días. Beauty Rest de Simmons, tu mejor regalo para quienes somos papás y para toda la familia. Simmons, dormir mejor gracias a la ciencia. Y les quiero hablar de Leti, de Grupo Leti. Las secreciones bronquiales, la flema, la tos son recurrentes en estos tiempos. Para ayudarte, Leti cuenta con Fluvirin, a base de Hedera helix. Fluvirin es un expectorante natural que fluidifica las secreciones bronquiales, facilitando su expulsión. Fluvirin no contiene alcohol, no contiene colorantes, no contiene azúcar. Dile adiós a la tos, la flema, naturalmente, con Fluvirin. Y es de Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor. Cierro hablándoles de Fotón. Compra tu camión Fotón y aligera la carga de tu negocio. En Fotón hacen lo que mejor saben hacer, que es trabajar sin descanso para tu negocio. Visítalos en cualquiera de los concesionarios Fotón o en Fotón, @FotónVZLA, concesionario o la cuenta, para una asesoría del camión que mejor se adapte a tus necesidades. Pues también puedes solicitar una prueba de los camiones, conocer sobre los servicios especializados y siempre con repuestos originales Fotón. Fotón, haciéndote la carga más ligera. ¿Qué vamos a tener luego de la pausa? Una conversación con el doctor Julio Castro. Vamos a hablar de esta alerta ante la gripe aviar H5N2. Vamos a hablar, del dengue también y de alguna otra enfermedad que pueda ser de interés, de preocupación para los médicos en el país. Tendremos también nuestra agenda cultural y luego dar paso a partir de las 8 de la mañana a nuestro improvisando de hoy con Rafael Monsalve, es decir, con Juan Corazón y el maestro Miguel Delgado Esteves. 7:02 de la mañana le ponemos música al espacio y de Fool's Garden de la banda alemana El Limonero. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz.